Hola, bienvenidos a Nueva Cuenta. En esta ocasión vamos a revisar lo que es la respuesta inmune adaptativa. Recordemos que la respuesta inmune se divide en dos grandes ramas: la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Esta respuesta inmune nos va a servir para varias cosas. Recordemos que es un sistema homeostático que va a regular tanto lo que está adentro como lo que viene del exterior, ¿ok? Entonces, en esta imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo principalmente el componente celular de la respuesta inmune tanto innata como adaptativa, donde estamos viendo a los monocitos, que este monocito se transforma o se diferencia en macrófago. Tenemos a un polimorfo nuclear, a otro que es el neutrófilo, basófilo y eosinófilo. Tenemos a la NK y tenemos a otro granulocito. Pero recuerden que este granulocito no es polimorfo nuclear, que es la célula cebada o mastocito. Tenemos también una célula muy importante, que es la célula dendrítica. Recordemos que esta dendrítica junto con el macrófago son dos células APC, dos células presentadoras de antígenos profesionales. De este lado tenemos ahora entonces al componente celular de la respuesta inmune adaptativa, que es la célula CD8, linfo T, y la célula CD4, linfo T, y también tenemos a los linfos B. Y lo que nos muestra esta imagen en particular es como el puente de comunicación entre la respuesta inmune innata y la adaptativa es una APC especializada. ¿Cuál es? La dendrítica. Otro punto muy importante es que muchos libros nos dicen que la respuesta inmune innata es no específica y la respuesta inmune adaptativa es específica. Pero si recordamos, la respuesta innata es altamente específica. ¿Contra qué? Contra los PAMs. Recuerden que los PAMs van a ser reconocidos por los PRRs. Entonces esta respuesta inmune innata es altamente específica. ¿Contra qué? Contra los PAMs. Pero si la comparamos con la respuesta inmune adaptativa, pues sí, es menos específica. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune adaptativa, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, la respuesta inmune adaptativa, vamos a conocer el epítopo del antígeno. Y la respuesta inmune adaptativa va a configurar un receptor exclusivo para ese epítopo de ese antígeno. Entonces imaginemos que hay un antígeno que tiene 100 epítopos. Entonces la respuesta inmune adaptativa va a generar 100 distintos receptores. A eso se referencia la especificidad. Ahora, tenemos dos vías de activar esta respuesta humoral, es decir, a los linfos B. ¿Ok? Aquí lo que les muestro esta imagen es: hay una activación del linfo B T dependiente y una T independiente. Veamos cuáles son las características de cada una de ellas. Tenemos al linfo T dependiente, en el cual la primera parte es que reconoce al antígeno a través de su BCR. Recuerden que el BCR es un anticuerpo de clase IgM monomérica. Y lo que estamos viendo aquí es el BCR reconoce una parte muy específica, un epítopo del antígeno. ¿Y qué va a hacer? Este linfo B va a funcionar en este momento como una APC, y lo que está haciendo, miren, está presentando un segmento del antígeno, es decir, un epítopo en el contexto de MHC clase 2. ¿Para qué? Para que el linfo T helper ayude a la estimulación de este linfo B. Recuerden que la T helper no mata, el linfo T helper ayuda a que otras células hagan mejor su función. Y en este caso, recuerden que una vez que la célula B es estimulada por el antígeno, se generan dos subpoblaciones, las efectoras y las de memoria. Entonces, ¿qué es lo que hace este linfo T helper? Ayuda a eso, a que se hagan linfos B de memoria larga, es decir, a esta interacción le debemos la memoria inmunológica. Y al igual que las células plasmáticas sean capaces de producir varios tipos de anticuerpos. No solamente la IgM, que es de la respuesta inmune primaria, sino también la IgG, la IgE y la IgA. ¿Ok? Y es lo que nos muestra esto. Entonces, recuerden que el que haya una activación del linfo B
con ayuda del linfo T, esto genera dos características muy importantes: la memoria inmunológica, es decir, células plasmáticas de vida larga, y cambio de isotipo. Y con esto se mejora la afinidad de los anticuerpos. ¿Qué pasa cuando el linfo B es activado de manera independiente de T? Es decir, que no requiere del linfo T para activarse. Y es lo que estamos viendo aquí. Mira, aquí estamos viendo un antígeno multivalente. ¿Qué significa esto? Que se va a unir a varios BCRs al mismo tiempo. Esto va a ser estimulante para este linfo B. Claro que lo es, pero ¿cuál es la diferencia? Ahora este linfo B genera células plasmáticas de vida corta, es decir, no hay memoria inmunológica y no hace cambio de isotipo. Este tipo de estimulación sí es efectivo, pero para respuestas inmediatas y cortas, ¿ok? Recuerda una parte muy importante, que la respuesta inmune humoral hace referencia en cuanto a la presencia de anticuerpos o inmunoglobulinas que se encuentran en el plasma, en la sangre, en el plasma, o en los líquidos extracelulares o en el intersticial. ¿Y qué estamos viendo aquí? Pues todo lo que pueden hacer esos anticuerpos una vez que son generados. Pueden hacer neutralizar, vean, están rodeando a la partícula y así evita que sea un receptor que puede infectar a la célula. Pueden opsonizar, recuerden que opsonizar es marcar al patógeno para que sea más rápido reconocido por los fagocitos. También pueden hacer lo que es una citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Aquí lo que está pasando es que una célula fue opsonizada, fue marcada por los anticuerpos y ahora la NK lo puede reconocer. ¿Para qué? Para destruirla. Por eso se llama citotoxicidad, porque esa célula que fue marcada, opsonizada, ahora va a ser destruida por una NK. ¿Mediante qué sistemas? Por los mismos que ya conocemos, granzima y perforina. Y esto va a inducir apoptosis en la célula. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Qué más puede hacer? Miren, aquí estamos viendo la activación del complemento. Recuerden que la vía clásica es una vía que depende del complemento, en particular de dos tipos de isotipos de anticuerpo. ¿Cuáles? La IgM y la IgG. Y pues recuerden que el resultado final de activar el complemento son tres cosas: la generación de los fragmentos B, que son opsoninas, que más el más potente es C3b, la generación de moléculas inflamatorias, que son las C5, los fragmentos A, y en particular la C5A es la más potente. ¿Por qué? Porque tiene una función de quimiosina. Y por último, también conocido como la fase tardía, es la generación del poro, ¿ok? Del CAM, por la activación del complemento. Hay conceptos muy importantes que tenemos que entender de la respuesta inmunológica. ¿Qué es lo que la activa y cómo se activa? Para entender esto, hay tres conceptos que tenemos que revisar, que es la antigenicidad, la inmunogenicidad y la alergenicidad. ¿Ok? Primero, ¿qué es la antigenicidad de una molécula? Se refiere que una molécula se puede unir a los receptores de la respuesta inmunológica, es decir, al TCR o al BCR. ¿Ok? Eso es la antigenicidad, la capacidad de unirse al BCR o al TCR. Por eso no significa que al unirse activa una respuesta inmunológica. ¿Ok? Eso es la inmunogenicidad, que una molécula que se una y además que tenga la capacidad de activar una respuesta inmunológica en el individuo. ¿Ok? Entonces, esto nos tiene una reflexión donde todo inmunógeno es un antígeno. ¿Por qué? Porque fue reconocido por los receptores. Pero no todo antígeno es inmunogénico. Es decir, no todas las partículas con las cuales convivimos a diario tienen la capacidad de activar la respuesta inmunológica. ¿Ok? Eso significa. Y por eso tenemos a la alergenicidad. Aquí está. Eso se refiere a que un antígeno puede despertar una respuesta inmune anormal. ¿Ok? Recuerden que un alérgeno causa alergenicidad, que es una molécula que por lo regular no es patógena. Por ejemplo, el polen de las flores o la caspa de los gatos. Eso no es un antígeno patógeno, sino que cuando lo detectamos montamos una respuesta inmune
anormal. Y eso se llama alergenicidad y corresponde a las alergias. Pero bueno, ¿qué hace a un antígeno más inmunógeno? Es decir, ¿qué le da inmunogenicidad? Son varios elementos. Uno de ellos es el tamaño molecular. Es decir, entre más grande la molécula es más inmunogénico. ¿Por qué? Porque recordemos que el antígeno es procesado, es partido en cachitos. ¿Ok? Si es partido en cachitos, entre más grande sea, más segmentos, más epítopos potenciales salen de este. Por otro lado, su composición química y complejidad. ¿Ok? Eso significa que hay biomoléculas que son más inmunogénicas que otras. Vamos a ver ahorita cuáles son. Y también la dosis y vía de administración. Cuando un antígeno nos llega por vía sanguínea, es menos inmunogénico. ¿Por qué? Porque recuerden que la respuesta inmune no se monta en la circulación, se monta en los ganglios linfáticos. Entonces, aquella vía que sea más cercana a estos ganglios linfáticos es más inmunogénica. Por ejemplo, la vía subcutánea, subcutánea o subdérmica, que ahí va a ser más inmunogénico este antígeno. Y pues aquí les presento varias características. La estructura química, como decía, las proteínas son las biomoléculas más inmunogénicas, seguidas por los lípidos, ácidos nucleicos y hasta último las sustancias inorgánicas son las menos inmunogénicas. Recuerden, este dato es muy importante. ¿Cuál es la biomolécula más inmunogénica? Son las proteínas. ¿Y cuáles son las menos inmunogénicas? Las sustancias inorgánicas y los ácidos nucleicos. Luego, lo que les decía, entre más grande es el inmunógeno, entre más grande la proteína, es más inmunogénica. Entre más pequeña, es menos inmunogénica. Y otra vez, por lo mismo que sea, que entre más grande, cuando se procesa este antígeno, hay la generación de más moléculas potenciales para hacer epítopos. La complejidad, vean, si son proteínas o algún elemento que es repetitivo o que tiene no tiene una gran diversidad en su estructura, es puramente inmunogénica. Pero si es diversa y compleja, es más inmunogénica. Y es por la misma razón que al momento de ser procesado, la diversidad de epítopos es mayor. La dosis, igual, entre más dosis recibamos de antígeno, es más inmunogénico. Hay elementos que pueden aumentar la potencialidad de los inmunógenos. Esos son los adyuvantes. Esto se ocupa mucho en lo que las vacunas. Hay muchos epítopos que nos inyectan en vacunas que son pobremente inmunogénicos. Y entonces, para que sea más inmunogénica esta vacuna y tenga mayor probabilidad de generar memoria inmunológica, se le conjugan esos adyuvantes. Y esto hace que haya una mayor inmunogenicidad de esta molécula que por sí sola era pobremente inmunogénica. Y lo que decía, la vía por la cual tenemos contacto con este antígeno lo hace más o menos inmunogénico, teniendo que la vía subcutánea, intradérmica y intramuscular es la más inmunogénica y la menos es la intravenosa. Y es por lo mismo, cuando se inyecta una vacuna, en ese sitio hay células residentes que van a atrapar rápidamente a este patógeno. Va a haber una respuesta inmune local, va a haber inflamación y rápidamente se va a montar toda una respuesta contra ese patógeno, ya que si es en la sangre, pues no tan rápido porque tiene que llegar a otro sitio. También es importante recordar que las moléculas de HLA pueden ser inmunogénicas cuando no las compartimos, ¿ok? Recuerden, las moléculas de HLA son elementos que somos, cada individuo tiene patrones únicos e irrepetibles. Es decir, que para que se pueda llevar a cabo un trasplante de un órgano o de un tejido, tiene que haber antes una homologación. Vamos a ver, es decir, cuántos HLA compartimos entre un individuo y otro. Y entre más diversos sean, más distantes sean, es más inmunogénico el tejido. Entonces, recuerden, esta es una clase muy pequeña.
Aquí está el cuestionario que siempre les comparto para que se reten a sí mismos y sean cada vez mejores inmunólogos. Pues bueno, hasta luego.